Hola a todos. Bueno, en este video, que tal vez no va a ser muy largo, pero sí espero poder transmitirles las principales cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de carta de crédito. Ya después, en lo que sería el video práctico, ahí van a encontrar un poco más apuntado a un caso en particular también me gustaría transmitirles esta idea de lo necesario que es esto para que después cuando lleguemos a financiación no se ponga todo tan complejo, por así decirlo. Partiendo un poco de esta idea, entonces vamos a pensar en que la carta de crédito como tal es el único instrumento en el que el banco se presenta como el primer obligado al pago. En los otros instrumentos de pago podemos encontrar aval, ¿sí? Y podemos de esa manera decir, bueno, que se garantiza el pago, pero de ninguna manera el banco es el primer obligado al pago. Eso podría pasar, por ejemplo, en una cobranza en el que esa cobranza es una cobranza contra aceptación, hay una letra de cambio y esa letra de cambio es avalada, por ejemplo, por un banco. Es muy diferente esa situación a la situación de la carta de crédito. Y espero un poco lo podamos ir descubriendo a lo largo de este video. Bueno, así brevemente una definición es un documento mediante el cual el banco, en principio podríamos pensar que un banco ubicado en la plaza del importador, eso es discutible, no necesariamente tiene que estar ahí, actúa por cuenta, orden y riesgo de un ordenante, que sería en este caso un importador, y ese importador se compromete a pagar, ¿sí?, ese crédito al exportador, siempre que ese exportador cumpla con todos los requerimientos que encontramos en la carta de crédito. Nosotros, dentro de los participantes, podemos tener al ordenante, ¿sí?, que es el importador, al banco emisor, que es quien emite esa carta de crédito, en general ubicado en la plaza del importador, pero también podría estar en otra plaza, al beneficiario, que es el expo, y al banco corresponsal, que puede actuar como corresponsal, digamos, puede tener funciones de avisador, notificador, designado, negociador, pagador, aceptante, ¿sí? Bien. Entonces, la carta de crédito, y por eso es tan importante entender esta diferencia, demuestra que el banco emisor se compromete a pagar o a hacer pagar el monto al beneficiario. Por eso decimos que el primer obligado al pago es el banco emisor, ¿sí? Ante el cumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones exigidas en la carta de crédito, el banco emisor deberá pagar, independientemente de que después el ordenante no lo haga, ¿sí? Bien, entonces, partiendo de esta idea, nosotros vamos a tener dos deudores. Un deudor que lo tenemos siempre y que emana del contrato de compra-venta internacional, que es el ordenante. Y un nuevo deudor que lo obtenemos de la carta de crédito, que es el banco emisor. En esta relación de jerarquía, el que primero se obliga al pago, es decir, a quien nosotros correspondería realizar el reclamo, primero es al banco emisor y en segunda instancia al ordenante. Las vías de reclamo son diferentes porque quien nos ata, quien nos genera el vínculo son dos cuestiones diferentes. Por un lado el contrato de compra-venta, por el otro la carta de crédito. Entonces podemos reconocer tres etapas en la carta de crédito. La primera etapa es lo que se considera la apertura, el inicio. ¿Cómo funciona esto? Ordenante y beneficiario
por medio del contrato de compra-venta internacional, que como nosotros ya vimos a lo largo de la cursada, tiene que ver con esta relación PO-PI, se genera la oferta con una PI, esa oferta se contesta o firmando o generando una PO o confirmándolo a través de un mail, se cierra ese contrato. Y dentro de ese contrato, ¿qué aspectos se acordaron? Bueno, se acordó el Incoterm, se acordó el medio de transporte, se acordó el lugar de entrega, se acordó el medio de pago. Entonces, ese medio de pago, en este caso, de este contrato, es la carta de crédito. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, el ordenante lo que hace es solicitar la carta de crédito al banco emisor. El banco emisor analiza la posición económica y financiera del ordenante para verificar que sea susceptible ese ordenante de recibir un crédito. Si esto es así, es decir, si ese ordenante es susceptible de recibir un crédito, el banco emisor elabora el SWIFT a partir del envío, de la apertura, ¿sí? De esa solicitud de apertura completada por el ordenante, genera el SWIFT, que es el mensaje, el MT-700, y lo envía hacia el banco corresponsal. Entre el banco emisor y el banco corresponsal existen dos tipos de relaciones. Una relación de mandato y una relación de crédito, o una relación de crédito. La relación de mandato es aquella por medio del cual el banco emisor le indica al banco corresponsal que tiene que avisarle al beneficiario la existencia de este crédito documentario. El banco, en este caso el banco corresponsal, actuando como avisador, notifica eso. Y de alguna manera, si solo hay una relación de mandato, entonces este banco corresponsal justamente solo va a cumplir esa función de avisador, solo va a avisar de la carta o va a enviar los documentos, pero nada más que eso. Ahora, existe otro tipo de relación que es la relación de crédito. En este caso, la relación de crédito incluye la relación de mandato. Entonces, no solo el banco corresponsal va a actuar como banco avisador, sino que además va a actuar, por ejemplo, como banco pagador. ¿Y qué sería eso? Bueno, eso funciona a través de que este banco emisor elige él, no lo elige el beneficiario, elige él cuál va a ser el banco corresponsal, y ese banco corresponsal va a ser quien, por ejemplo, actuando como banco pagador, controle los documentos y si los documentos están conformes, pague. Y luego se procederá al reembolso por parte del banco emisor al corresponsal. Ahora, el hecho de que exista una relación de crédito entre el banco emisor y el banco corresponsal no implica, bajo ninguna instancia, que el banco corresponsal, en su actuación como pagador, tenga alguna obligación para con el beneficiario. Porque la obligación del corresponsal es para con el emisor, que es con quien tiene la relación. Entonces avancemos un poquito más. Todo esto igual lo tienen en el material, son muy poquitas hojitas para que lean. El segundo momento y momento importante es la presentación. Piensa en esto, nosotros tuvimos el proceso de apertura, eso es como la gestión previa, y una vez que el exportador beneficiario se hace de ese SWIFT, va a embarcar y a confeccionar los documentos y hacer todo lo que ese SWIFT indique, porque ese SWIFT se vuelve el ABC de la operación. Entonces, el beneficiario procede a embarcar conforme la letra de cambio, conforme la carta de crédito. Luego realiza el envío que nosotros lo vamos a llamar presentación de documentos, ¿sí? Porque eso, si ustedes buscan
la brochure 600 es lo que se entiende como presentación de documentos. Este banco corresponsal, actuando como banco pagador por orden y cuenta del banco emisor, va a controlar los documentos y como estos están conformes va a pagar. Envía los documentos hacia el banco emisor y si quieren este paso lo podríamos pensar como reembolso. El banco emisor reembolsa al banco corresponsal que actuó como pagador. ¿Para qué? Para demostrar que como ya había liberado los fondos, compensarle ese valor. Fíjense esto y fíjense esta particularidad. Los documentos todavía no llegaron al ordenante y el beneficiario ya cobró. ¿Sí? Y por último, lo que sería la utilización del crédito, que es justamente para el retiro, el fin último es el retiro de la mercadería. Entonces, este banco ya le pagó al corresponsal, le reembolsó al corresponsal, porque el corresponsal ya había pagado al beneficiario. Entonces, este banco ya tiene los documentos que fueron controlados por y que justamente estuvieron en conformidad con la carta de crédito, avisa de que esos documentos están conformes, paga y se entregan los documentos. Una vez que se hace los documentos, retira la mercadería. Vuelvo un segundito hacia atrás, perdón, vamos un segundito hacia atrás. Este control documental, si lo buscan en la brochure 600, obedece a estos 5 días que se tienen, ¿sí?, para el control documental por parte del banco. Bien, algunas relaciones, ¿sí?, entre las partes. Hay más, en el material tienen más, yo acá voy a hacer énfasis en las que considero importantes. El banco emisor, ¿sí?, se compromete por propia decisión, es decir, porque él quiere, a otorgarle el crédito al beneficiario, ¿sí?, y este ordenante queda obligado a pagar ese crédito al banco emisor. Entonces, el banco emisor se lo otorga al beneficiario y el ordenante es el que queda obligado a pagar ese crédito que se le otorgó al beneficiario. Bien, vamos a ver las distintas modalidades de la carta de crédito. La carta de crédito, en función de la oportunidad de pago, puede ser pagada a vista. El circuito que acabamos de ver nosotros, ¿sí?, si lo recorren otra vez, este circuito que acabamos de ver es un pago vista. Fíjense, entrego los documentos, controla, se paga. Eso es un pago vista. La segunda posibilidad es que sea diferido. Diferido es, se envían los documentos entre los bancos y cuando el banco emisor se los presenta, ¿sí?, le avisa en realidad que los documentos están al ordenante, le entrega los documentos contra la firma de un trust receipt. Y pasado el periodo, no sé, 100 días fecha de embarque, por ejemplo, el banco pagador le paga al beneficiario, el banco emisor le reembolsa al banco pagador, o sea, el corresponsal actuando como pagador, y posterior el ordenante le realiza el pago al banco emisor. La última posibilidad es que sea diferido con aceptación. Si es diferido con aceptación, al momento de presentar los documentos, el beneficiario, además de incluir los documentos comerciales, va a incluir los documentos financieros. Esos documentos financieros, comerciales y financieros, se los envía al banco corresponsal. El banco corresponsal en ese momento actúa como banco aceptante. ¿Por qué? Porque va a aceptar esa letra de cambio, la va a firmar, la letra de cambio la confecciona el beneficiario exportador, el corresponsal la recibe, actúa como banco aceptante, la firma y se la devuelve al beneficiario. Esto es muy importante que lo entiendan porque después nosotros vamos a ver, cuando veamos financiación, qué puede hacer con esa letra de cambio el beneficiario. Realiza el control documental, el banco corresponsal actuando como pagador, envía esos documentos hacia el banco emisor y el banco emisor puede
puede no hacerlo o puede hacerlo, eso es, en general se hace. El banco emisor, junto a los documentos comerciales, confecciona su propia letra de cambio, se la envía, ¿sí?, al banco, al ordenante. El ordenante firma la letra de cambio y se la devuelve al banco emisor, y el banco emisor se la queda. Transcurren los días correspondientes para recibir para que el pago se realice, y el banco, el beneficiario, con su letra de cambio, entrega esa letra de cambio que estaba firmada por el banco corresponsal que actuó como aceptante, entrega esa letra de cambio, y el banco corresponsal realiza el pago. Luego el emisor reembolsa al corresponsal que actuó como pagador, y luego el ordenante entrega la letra de cambio que tenía, el ordenante, perdón, paga, y el banco emisor le devuelve la letra. Piensen que la letra siempre queda en la persona, empresa o banco que la haya firmado. Entonces fíjense que en el caso de la letra que emitió el exportador, pero firmó el corresponsal actuando como aceptante, al final del circuito esa letra queda en potestad de ese banco. En el caso de la letra que emitió el banco emisor y firmó el ordenante, al finalizar el circuito queda en manos del ordenante. El otro criterio es de negociabilidad. La negociabilidad tiene que ver con si es restringida o no restringida. Cuando es negociable, significa que es no restringida, significa que podemos, esa carta de crédito, negociarla con cualquier banco. ¿Sí? Negociar implica descontar. Descontar implica que para que algo sea negociable, en general estamos hablando de una carta de crédito diferida o diferida con aceptación, porque las cartas de créditos vista es más complejo negociar. La otra posibilidad es que sea no negociable, es decir, restringida, es decir, que solo podemos trabajar el descuento en el banco corresponsal o, en su defecto, en el emisor. La divisibilidad en la carta de crédito implica la posibilidad de embarques parciales. Divisible admite embarques parciales, indivisible no admite embarques parciales. Y transferibilidad, en el caso de la carta de crédito, intransferible es que no se puede nominar a segundos beneficiarios, y transferible implica que se puede nominar a segundos beneficiarios, a más de un segundo beneficiario, pero no se puede nombrar, por ejemplo, a terceros beneficiarios. Es decir, los segundos beneficiarios no pueden nominar a otros. La carta de crédito tiene un limitante. Solo puede el primer beneficiario, que sería el exportador, nominar a lo que sería el segundo escalafón y transferir una sola vez. Una sola vez podemos transferir en el caso de la carta de crédito. Y los últimos dos criterios importantes es la confirmación. Cuando una carta de crédito es confirmada, el banco corresponsal en general actúa como banco confirmador, confirmando ese crédito. Eso implica que el primero obligado al pago ahora es el banco confirmador, el segundo el emisor y el tercero el ordenante. Y ese banco confirmador cubre de alguna manera riesgos políticos. Además de que el banco emisor es el que cubría los comerciales, ahora el confirmador cubre riesgos políticos. En el caso de la no confirmada, bueno, ese sería el circuito que vimos recién, que les mostré, es una no confirmada, donde el banco corresponsal no tiene una relación con el beneficiario, no confirma el crédito. Y por último, el lugar de pago. El lugar de pago puede ser en la plaza del beneficiario o en la plaza del emisor. Si es en la plaza del beneficiario, es porque existe una relación de crédito entre el banco emisor y el banco corresponsal, motivo por el cual el control documental se va a dar en el banco corresponsal y este va a actuar como banco pagador y será quien realice el pago y después será reembolsado con el emisor. Cuando el lugar de pago es en la plaza del banco emisor, entonces lo que sucede en ese punto es que hay solo una relación de mandato entre los dos bancos, ¿sí?, entre el banco emisor y el banco corresponsal,
y será el banco emisor quien realizará el control de los documentos y el pago. En este punto, simplemente el banco corresponsal actúa en su función de notificador avisador. Y por último, todas las cartas de créditos a partir de la brochure 600 son créditos irrevocables. Bien, espero que con toda esta data que les acabo de dar, más el archivo teórico, puedan desandar un poco el camino, ¿sí?, de el material y terminar de comprender ciertos aspectos de carta de crédito. En el encuentro presencial que tenemos la semana que viene vamos a revisar algunos casos que les voy a llevar, algunos circuitos para que sigamos pensando en eso y ver qué pueden concluir ustedes sobre ese tema. Nos vemos.